2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, jóvenes y señoritas? Soy el profesor Ernesto Denzurco, profesor del área de matemáticas nivel secundario. Bienvenidos, que avanzaremos el día de hoy los números naturales en primero de secundaria. Queridos estudiantes, vamos a iniciar entonces con lo que son los números naturales. Si bien refieren, ahí podemos observar unos cuantos arbolitos. Estos números naturales pues parten de la naturaleza, de ahí su nombre, ¿no? Números naturales, donde yo puedo contar todo lo que puedo observar. En este caso tenemos, a ver, ¿cuántos árboles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 arbolitos. Estos arbolitos se pueden contar, entonces no se olviden que todo lo que viene de la naturaleza, todo lo que se puede observar, pues es parte de los números naturales. Por ejemplo, el contar un dedo es natural, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Lo estamos observando, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, ¿no? Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, mami, te quiero 1.000.000. No podemos contar ese número, no podemos imaginar ese número en cuanto hablamos del amor, ¿cierto? En cuanto hablamos de aprecio hacia otras personas. Entonces los números naturales nos refieren a que sí podemos contar todo lo demás. Cuántas puertas tengo en casa, cuántos animalitos tengo, cuántas mesas están ahí. Vamos a dar inicio entonces y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde nos dice el origen de los números naturales. Por ejemplo, les voy a mostrar el origen de los números naturales en la cultura maya, donde estos mayas referían, ¿no? Manejaban hasta el número 0, que llega a ser un gran problema actualmente en la matemática cuando hablamos de los números naturales. ¿Listo? Entonces me dice que para los mayas el 1 representaba un puntito, ahí como está ahí, y el 2 lo propio. Y justamente nos dice que cuando llegaban al número 5 ya no colocaban 5 puntitos, sino una línea recta, ¿no? Colocaban una línea recta. No se olviden entonces que para generar el número 9, por ejemplo, generaban una línea que significa 5 y sobre eso 6, 7, 8 y 9. Entonces de esa forma los mayas iban generando estos números, ¿no? De esta forma interesante los mayas iban generando esta numeración. No se olviden que también por otro lado tenemos también a los que han creado los números arábicos, ¿no? Los números arábicos son los que conocemos, ¿no? Gracias a los árabes conocemos el 1, el 2, el 3, el 4, ¿cierto? Etcétera, etcétera. O también dentro de todo esto también están los famosos números romanos, ¿no? Que en algún momento también se ha llevado en lo que es en los colegios, ¿no? El número romano, el 1 representado por un palito, el 2 representado por 2 palitos, el 3 lo propio, ¿no? Por 3 palitos, y sobre eso ya íbamos generando la idea de todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el número 4, un palito y una B. Y sobre eso se iban generando todo este tipo de números. Entonces nos dice, dentro de los orígenes de los números, ha sido una necesidad. Para generar estos números han tenido que pasar por alguna necesidad. El hecho, por ejemplo, de tener animalitos en un corral y no saber cuántos ingresaban o cuántos no ingresaban a la hora de pastear, seguramente usaban piedritas, pero no sabían que estas piedritas representaban el 1, el 2 o el 3, hasta que en la actualidad pues ya podemos gozar de la sencillez de manejar los números arábicos, ¿no? Que son el 1, 2, 3 y los que ya conocemos en todo momento. Entonces pasemos a lo siguiente. Dentro de las operaciones con los números naturales, jóvenes y señoritas, podemos ver los siguientes, ¿no? Los más conocidos o los que normalmente conocemos pues son la suma, resta, multiplicación y división. Los más conocidos, ¿no? Los que siempre hemos llevado, en todo momento se ha ido repitiendo. Pero también tenemos lo que es la potenciación y la radicación, lógicamente que ha sido causante de muchas desveladas a la hora de estudiar. ¿Está bien? Pasemos entonces a lo que son la suma de los números naturales.
No nos olvidemos que estos números naturales son solamente los números positivos, no podemos meternos con los números negativos. ¿Está bien? Entonces recordamos desde primero básico donde la profesora decía, a ver, sumamos 345 más 222. Y nosotros lógicamente al sumar se empezaba por la derecha, veníamos acá con el 7, el 6 y el 5, 567. Actualmente ya para lo que es el nivel secundario, estos números se tienen que transformar. Vamos a manejar números pequeños, pero estos números pequeños a la hora de manejarlos ya no van a venir en vertical, ahora van a venir en horizontal. ¿Está bien? Entonces me dice, vamos a aprender a sumar de esta manera. 3 más 2, que nos va a dar igual a 5. ¿Está bien? Entonces cambia en cierto modo un poquito el aspecto, ¿no? O decir acá, por ejemplo, 25 más 30, que nos va a dar el valor de 55. ¿Está bien? Entonces nos dice, debemos ya visualizar. Si bien hemos aprendido en esta forma, ahora debemos de aplicar esta otra, que es la que vamos a ir utilizando hasta lo que va a ser sexto de secundaria, ¿no? Entonces me dice, ¿se pueden sumar números grandes? Lógicamente, ¿no? Me dice, puedo agarrar un 200 y lo puedo sumar un 1000, más 1000. Y nos va a dar como resultado 1200, ¿correcto? Entonces tenemos acá como resultado el 1200. ¿Se pueden sumar más dígitos? Sí, o sea, me dice acá podemos agarrar, por ejemplo, el 5 más el 2 más el 3 más el 4. Entonces me dice, debo poder sumar todo esto, ¿no? Debemos poder sumar todo esto y tenemos acá, a ver, 3 más 2, 5, más 5, 10 y 10 más 4, 14. Entonces nos dice, no hay mucha incomodidad a la hora de sumar los números naturales, pues todos estos siempre van a ser positivos. Cuando tenemos algunos desfases, me dice que sumar números naturales no ocasiona ningún tipo de problema, no es directo. Pasemos entonces a lo que es resta de números naturales y debemos cumplir, ¿no? Y de igual forma nos dice, pues desde primero hemos aprendido a restar en este sentido, ¿no? 7 menos 5, que sabíamos que era 2. Actualmente también esta situación lo vamos a llevar a una forma vertical, ¿no? Se nos dicen, tenemos que llevar una forma vertical. Y al llevarlo a una forma vertical, muchas veces cambia el panorama, ¿no? Me dice 7 menos 2, lógicamente va a ser igual a 5 también, ¿no? Cumple la misma condición, ¿ya? O también puedo sumar o restar 25 menos 4, tomando en cuenta que acá nos va a salir 21. 25 menos 4, 21. Veamos también un número más grande, a ver, digamos el 115 menos 5. 115 menos 5. 115 menos 5, pues nos va a dar el resultado de 110. ¿Está bien? Entonces, en todo momento podemos realizar estas restas. Ya podemos realizar estas restas. ¿Y cuándo va a ocasionar esto un poco de problema, un poco de dificultad? Vamos a verlo enseguida. Mientras mantengamos siempre un número mayor adelante, no pasa nada, ¿no? Puedo restar acá el 3 menos 2, que de igual forma voy a obtener el número 1. No nos olvidemos que estos números naturales están representados por números positivos. La operación acá significa esta, que significa restar. Y restar significa quitar, ¿cierto? Tenemos 5 chupetes, quitamos 2, nos quedan 3. O sea, esa es la idea principal cuando hablamos de los números naturales. ¿Dónde tenemos un poco de dificultad? Me dice, ojo, ¿no? Acá tenemos, ojo, nos dice, no se puede restar a un número menor un número mayor dentro los números naturales. En otras palabras, me dice que si yo tengo acá 5 menos 10, esta no existe dentro, ojo, los números naturales. O sea, me dice, no existe esta resta dentro los números naturales, ¿no? Ya posteriormente vamos a avanzar otros números y vamos a ver que esto ya es posible cumpliendo otras reglas extras que vamos a dar a conocer. ¿Está bien? Entonces me dice, no puedo hacer este tipo de restas, ¿no? Es decir, 100, por ejemplo, menos 105. El 100 es el número
menor y el 105 es el número mayor. Entonces me dice que tampoco puedo hacer este tipo de operaciones. Me dicen no existen estas operaciones, pero les recuerdo que dentro los números naturales. ¿Está bien? Dentro los números naturales. Veamos entonces que sí es posible. Lo que sí es posible es lo que hemos mencionado hace un instante, ¿no? Decir acá, por ejemplo, 10 menos 4, que nos daría como resultado el número 6. ¿No? Nos daría como resultado el número 6. O decir acá 105, que sea el número mayor, y el 100 sea el número menor. Entonces en este caso sí ya es posible. ¿Por qué? Porque el mayor es el 105 y el menor el 100. Entonces me dice que me va a quedar acá 5. ¿Está bien? Entonces, eso es todo en cuanto a lo que son los números naturales, en lo que es suma y resta. Mucho ojo, tenemos que tener mucho cuidado cuando restemos números naturales. Bueno, jóvenes, hoy hemos terminado el tema de los números naturales. Nos vemos en una siguiente sesión, para lo cual debemos practicar. Nos vemos. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.